Bienvenidos y bienvenidas a Telesur, el programa que transmitimos para hacer el análisis y la reflexión sobre nuestra región. Perú está expectante y al mismo tiempo sorprendido, tal cual el resto de nuestra región. Los resultados electorales del domingo pasado dan cuenta de un acontecimiento para nada previsto. Los datos oficiales ya confirman el primer lugar para el profesor Pedro Castillo y el segundo para Keiko Fujimori. Los dos irán al balotaje el 6 de junio de este año. Sobre este acontecimiento y sus perspectivas vamos a conversar con el sociólogo y analista Eduardo Bayón, con quien nos conectamos ya directamente allá en Lima. Bienvenido, Eduardo, qué gusto verlo. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy amable por atender esta invitación para conversar sobre su país, al que queremos mucho, por supuesto, siempre. ¿Cómo evalúa el resultado? ¿Era previsible? ¿No era previsible? ¿Hasta dónde efectivamente había la posibilidad que un candidato como Pedro Castillo aparezca en el escenario político electoral y sobre todo defina en la práctica ahora la correlación de fuerzas? El resultado, sin ninguna duda, permite varias lecturas. La primera tiene que ver con lo difícil que era imaginarse uno de esa naturaleza, tanto por la emergencia de Pedro Castillo, cuanto por la llegada de Keiko Fujimori a la segunda vuelta. Lo que hay que entender es que las elecciones se producen en un momento particularmente dramático en el país. En la semana inmediatamente previa a ellas, el número de muertos superó los 380 en un día, la cifra más alta desde que se iniciara la pandemia en marzo de un año atrás en el país. Murieron 13 pacientes de un hospital en una de las ciudades más importantes del norte del país por falta de oxígeno, y el gobierno tuvo que anunciar el cambio de su estrategia de vacunación porque la que tenía ha naufragado, entre otras cosas porque no está resuelta la producción de vacunas. Un escenario entonces marcado por la muerte, la desesperanza, la rabia y el mal humor. Y eso hay que tenerlo claro porque ha atravesado el conjunto de una campaña y explica en parte a uno de los elementos cruciales del resultado. Las elecciones tuvieron el ausentismo más alto registrado en los últimos 50 años, por encima del 28%, y sumando el ausentismo, los votos blancos y nulos y viciados, el porcentaje está por encima del 48%, que es más que la suma de los tres primeros candidatos en las elecciones del domingo pasado. Claro, efectivamente, Eduardo, le iba a preguntar sobre el nivel de participación. Usted ya nos acaba de mencionar las cifras, pero esto también da lugar a otra reflexión que me parece importante compartirla con usted. Uno, los candidatos no tienen la legitimidad de este momento como para hablar de que son los representantes de un amplio sector de la sociedad. Y segundo, en perspectiva de aquello, hasta dónde lo que está expresando el pueblo peruano con ausentismo, con voto nulo o blanco y la dispersión electoral, también prueba que los políticos no tienen la credibilidad y estos candidatos cómo se presentan a una elección sin esa credibilidad. ¿Qué hicieron para que no tuviesen ese respaldo? Esta es una historia de larga duración. Desde hace ya varios años, los partidos políticos y por extensión sus integrantes, los políticos, son la institución que genera la mayor confianza en la población. Su índice de confianza, de acuerdo a la encuesta nacional de hogares, no supera el 3,5%. La distancia de los políticos de la gente es parte de la desafección que ésta viene mostrando por la política y los políticos, y crecientemente por una democracia que ha ido perdiendo contenidos. Démonos cuenta que en el último mandato democrático que ha tenido el país, hemos tenido 3 presidentes, 2 congresos de la República, el íntegro de los presidentes
que hemos tenido a lo largo del siglo XXI están presos o acusados por delitos de corrupción y el que no lo está se suicidó. Como es más o menos obvio, el descrédito tiene argumentos clarísimos y no obstante esa situación, quizá precisamente por ella, hemos asistido a unos comicios en los que han habido 18 candidatos a la presidencia de la República y 19 listas al Congreso de la República. Ya, pero entonces ahí el otro elemento que es clave, importante tomarlo en consideración, la participación no fue del todo amplia, pero el resultado en cambio sí genera una expectativa en todo el país. ¿Cómo ve usted la reacción que ha habido, por ejemplo, de élites económicas, empresariales, incluso académicas, intelectuales con el resultado? Porque le digo un dato que ahí es clave también para fuera del Perú. ¿Cómo es que la gente todavía vota y coloca incluso en la disputa de la segunda vuelta a un personaje como Keiko Fujimori, que ha sido denostado por los medios, por sectores de la opinión pública, y a Pedro Castillo, que incluso algunos lo señalan incluso ya de comunista y de chavista? ¿Ya? Digamos, ese tipo de discurso, hay que ser conscientes de ello, atraviesa la sociedad peruana desde la década del 90 del siglo pasado. Si uno compara el mapa electoral resultante de esta elección y aquel que resultara el año 2006, va a encontrar exactamente la misma división y la misma coloración. El 2006, el representante clarísimo del establishment y ganador finalmente fue Alan García, el emergente, insurgente y acusado de, en ese momento, violador de derechos humanos y casi terrorista, fue Ollanta. Conocemos la historia que siguieron los dos personajes. Lo que es claro es que hoy día quien ocupa el lugar de Alan García es Keiko Fujimori y quien ocupa el lugar de Ollanta Humala es el profesor Pedro Castillo. Añadamos a esto que si sumamos la votación obtenida por la señora Fujimori y los señores de Soto y López Aliaga, tres candidatos de la misma cepa fujimorista, vamos a tener el porcentaje de la votación que tuviera Keiko Fujimori el año 2016. Esto lo que nos dice con toda claridad es que hay una polarización de base en este país entre una derecha bastante autoritaria, bastante primaria, yo diría de las más primarias del continente, que tiene un impacto y un arraigo en la sociedad, más allá de los sectores más ricos, bastante más allá, diría yo, y del otro lado, un sector grande que busca el cambio, y que busca atención a desigualdades que tienen historias distintas, algunas que vienen desde la matriz colonial y atraviesan toda nuestra historia republicana, y otras que emergen, digamos, en los últimos años y que son parte del proceso de globalización. Digamos, demandas que tienen distintos tiempos históricos y que convergen en un escenario que se ha tornado sin duda muy complejo. Ya, y entonces ahí para ir cerrando este primer bloque, Eduardo le planteó la segunda reflexión, digamos, de lo ocurrido este domingo. ¿Hasta dónde las encuestadoras no tuvieron la capacidad de registrar y de detectar el pronunciamiento popular? ¿Qué explica esto? No les acuso a ellos en particular, sino que efectivamente hay un comportamiento electoral incierto, inseguro, disperso. ¿Qué pasó? ¿Dónde se definió? ¿En Lima? ¿Fuera de Lima? ¿Qué pasó en el resultado ya después de que las encuestadoras daban unos resultados y la realidad fue otra? A ver, para ser exactos, por lo menos dos de las encuestadoras advirtieron con, yo diría, casi 3 semanas de anticipación el crecimiento de Pedro Castillo.
y el crecimiento de Keiko Fujimori. Y la última semana, por lo menos una de las encuestadoras, la que se mantuvo hasta el final, se aproximó bastante al resultado final. En el camino, la campaña de Castillo fue creciendo de manera vertical, fue restándole votos primero al candidato de Acción Popular Lescano, después a un candidato populista autoritario que uno podría decir hasta de derecha, Urresti, y impidió que una cantidad de votos indecisos optara por Verónica Mendoza, que era la que aparecía hasta 3 semanas antes como la candidata con posibilidades para el cambio. Hay que considerar, para que termine de quedar clara la película, que la enorme mayoría de los medios de comunicación y el grueso de los candidatos desarrollaron una guerra sin cuartel desde el inicio de la campaña contra la señora Mendoza, que era vista como la opción de cambio y la opción radical. En ese camino, y por razones que podemos conversar más adelante, Castillo creció aprovechando un capital que tenía y que se había construido desde tiempo atrás en distintos procesos. Claro que sí, de eso hablaremos de la segunda parte. Hagamos la primera pausa, Eduardo, y enseguida volvemos para pensar y reflexionar sobre el impacto que tiene en el Perú y fuera del Perú el resultado electoral ocurrido este 11 de abril. Y en perspectiva, por supuesto, para analizar qué podría pasar el 6 de junio próximo. Vamos a la pausa.